reviviendo los mejores momentos de lo que fue un festival de rock sin precedentes que se realizó aquí en nuestro país, que reunió a 11 bandas locales en el Club River Plate. ¿Qué les parece? Antes de ir al material, nosotros nos despedimos. Nos despedimos con esto. Sí, y nos Hasta reencontramos nosotros a 17. Hasta Perfecto. el lunes. Gracias. Más de 7 horas intensas y maratónicas a puro rock nacional fue la propuesta de Ñande Rock Festival en su primera edición. Y entrada la noche, Paico ofreció un show alegre y fresco cargado de éxitos. Luego todos bailaron con la energía y euforia de Villagrán Bolaños. Ven a bailar en Gonzalo Tropical, ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar. Ven a bailar en Gonzalo Tropical, ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar. El ritmo subtropical también estuvo presente. Las emociones están en tu cuerpo, sigue sonriendo y empieza a mirar. Tiene la mirada muy divertida, date la vuelta y ya te va a ganar. Las sensaciones van a llegar al cielo, no preguntes, no va a contestar. Tiene la vuelta de arriba, música nueva ya te va a cantar. No olvides olvidarte, si no te niegas a dejarme, no me dejes olvidarlo, no me dejes de enamorarme. La banda liderada por Javier Sacher de Pacaraí Salamandra hizo un recorrido por sus mejores canciones. El festival congregó a más de 2.000 almas rockeras que vibraron con cada una de las bandas que formaron parte de la line-up. Sí, y qué mejor que la despedida de soltero que en un concierto de rock nacional. Recordando toda la noche con los perros, hace más de 10 años en la mayoría de los conciertos. Últimamente no tanto, pero qué mejor que despedir la soltería con un buen concierto. No como se hace normalmente, sino compartiendo con los perros. Qué buenos amigos tener. ¿Y cómo se llama tu futura señora? Ella se llama Daisy Rosana, le mando un beso. Si no me despierto tan temprano, que por favor no se enoje. Están todos acá, o sea que la gente que no viene se está perdiendo de un gran festival. Espectacular, ¿verdad? Las bandas están creciendo mucho, como Salamandra, que cada día suena mejor, ¿verdad? Tuve ya la oportunidad de escucharle en 2 o 3 ocasiones, ¿verdad? Y me parece que es un grupo que está creciendo muchísimo. ¿Suele seguir lo que es el rock nacional? Sí, obviamente, sí. Me encanta que se haga en este ambiente que estamos apartados del centro, pero acá está la gente del centro. Y yo vine a ver a Pipa, a Salamandra y ahora a Revolver, a Flow. ¿Estás desde temprano? Sí, estoy acá hace unas cuantas horas. Las agrupaciones Ñandeisha, Pornostars, Brit Ranchera, Antena, Ciega Roots, Pipa para Tabaco, Flow y Revolver también demostraron todo su poderío en escena en un festival que esperemos se vuelva a repetir muy pronto.